la teoría de las particiones del segmento circular. Con esta ecuación de las particiones del segmento circular, R en función de θ igual al radio final y R sub 0, que es el radio inicial o amplitud, P las particiones trigonométricas, θ el ángulo de las particiones y K es el número de giros o torsiones, N o B en algunos casos de la ecuación de las particiones es el número de círculos o niveles, similar al plano 2D que tenemos un círculo, sería el primer nivel, dos círculos el segundo nivel, tres círculos el tercer nivel. Con N puedo hacer algo muy interesante que ustedes van a encontrar en mi libro, que estará publicado Dios mediante en enero en español y en febrero en inglés a finales. Pueden hacer cálculos muy interesantes con la ecuación de las particiones, porque con el número de círculos se pueden encontrar los radios finales. Nada más necesitamos saber en qué círculo estamos con las particiones que hemos determinado, y con el número de giros o torsiones solo colocamos n y no hacemos otros cálculos más que utilizar los números de niveles y se podrán encontrar sus resultados de sus radios finales. Observen, con esta misma teoría de las particiones del segmento circular he creado las sondículas de la coordenada en el eje X, que son los números reales, y la coordenada del eje Y, que para algunos científicos son los números imaginarios o complejos. Por ejemplo, observen a A. A es la ecuación polar de las coordenadas X y Y en el plano 2D. Realmente podemos ir a ver qué es A, si es un punto, si es un valor, pero esta es la curva polar de las coordenadas X y Y. Y observen al lado derecho el plano en 3D aparece un círculo, que es la misma ecuación de las curvas polares. Prácticamente estamos conectando el plano de los números complejos con los números reales e imaginarios, o los números irracionales, todos los planos en uno solo. Observen A, no se sabe si es un punto, no se define aquí en 2D, pero ese es el campo de los números imaginarios o complejos, y en el lado derecho lo podemos ver que A genera un círculo, porque la línea roja que tenemos sobre el círculo al lado derecho en 3D es la ecuación de la coordenada del eje X, que corresponde a los números naturales e irracionales, y en el eje X observen que es rojo pero realmente se ve azul, está la ecuación de las coordenadas del eje Y, que para algunos científicos es el campo de los números imaginarios o la undícula que generan los números imaginarios. Bien, vamos a colocar en automático el deslizador de GeoGebra y observen a X y a Y. Y quiero recordarles que yo no utilizo números complejos o imaginarios para hacer la undícula del eje Y, que es la que se compara con los números imaginarios, y la del eje X son los números reales e irracionales. Igual Y para mí son números reales y racionales porque estoy usando las particiones. Estas gráficas de X y Y del 2D y 3D las genero nada más con P, K y N, con la ecuación de las particiones del segmento circular. Observen cuando coloco en automático, voy a hacer en ese disco esas flores que están ahí, que prácticamente corresponde al plano de los números imaginarios. Observen las ondículas que se generan. Observen las ondículas. Observen el disco y las líneas negras, que yo no las estoy controlando. Nada más la ecuación de las particiones es la que se está encargando de generar esas flores dentro de los discos o esos dibujos dentro del disco, que en algún momento se torna en un aro. El disco es cambiante, como lo pueden observar. Voy a quitar las funciones
del eje X y las funciones del eje Y. Voy a dejar nada más las coordenadas polares X y Y, que es esa A que está ahí. Observen, voy a quitar la curva de las coordenadas polares A. Observen al lado derecho el plano 3D. Dentro del disco se van a dibujar flores con los números complejos. Con esta ecuación de las particiones podemos estudiar la geometría hiperbólica, la geometría esférica y la geometría euclidiana. He hecho otro video para que lo puedan ver referente a la aplicación de la teoría de las particiones del segmento circular o de la cuerda a los números imaginarios y complejos, o algunas teorías como son la geometría hiperbólica, euclidiana y esférica. La teoría de las particiones del segmento circular o de la cuerda o cualquier otra de las que he creado son 7 ecuaciones de las particiones. No requiero números complejos para hacer las ondículas ni para hacer la función de onda. Voy a colocar nuevamente las funciones que he estado usando. La función X, observen, que es la ondícula de la coordenada del eje X, que son números reales e irracionales. No necesito números complejos para hacer la ondícula de la coordenada Y. Observen la ondícula de la coordenada Y. Muchos científicos han hecho la ondícula de coordenada Y con números complejos o imaginarios. En mi caso no requiero utilizarlos porque la teoría de las particiones se encarga de entrar al campo de los números complejos o imaginarios. Observen ambas ondículas. Observen las ondículas del eje X y eje Y y su coordenada polar. La rotación de la ecuación de las particiones del segmento circular, en este caso, está siendo en el eje Z, aunque aquí tengo integración por rotación girando en el eje X, que es otra ecuación girando en el eje X. Porque en las ecuaciones de superficie tengo diferentes ecuaciones, sus giros en el eje X o en el eje Y. Lo he detenido. Vamos a hacer otra. Observen, se forman esferas.
Observen. Teoría de las particiones girando en diferentes planos. Observen, este es uno de los que me gusta mucho. Todo esto lo podrán encontrar en mi libro que está próximo a salir de esta nueva teoría de las particiones. Observen el disco, es como estar haciendo figuras dentro del disco con los números imaginarios o complejos. Observen lo que siempre he dicho, que la teoría de las particiones es como dejar caer una piedra en el agua y se hacen diversos círculos. Observen los diversos círculos que genera las ecuaciones. Esta es la ecuación de las particiones del segmento circular.